Bueno, entonces ustedes observan la pantalla. Sí. Bueno, entonces el tema que estamos viendo es clasificación de las cotas y vamos a ver acotación de circunferencias y de radios, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, cuando nosotros acotamos, hay dibujos que tienen agujeros, así como este que está aquí, miren, tiene un agujerito. Permítanme. Observan ese agujero aquí. Sí, o este cuadrado. Entonces, las cotas por eso se clasifican en cotas de dimensión y cotas de situación. Cuando decimos cotas de dimensión es cuando damos el largo total, el ancho total. Si hay algún corte, entonces esa sería una cota de dimensión. Y la cota de situación serían los agujeros que hay dentro de la figura, como este agujero que aparece aquí y este agujero cuadrado. Entonces, esas se llaman cotas de situación. Por lo general, vamos a colocar las cotas de situación primero y después vamos a colocar las cotas de dimensión. Entonces, las dimensiones son el largo, el ancho, si hay algún corte, miren así como este dibujo, esas serían cotas de dimensión. Y las cotas de situación sería lo que está dentro del dibujo, como ese agujero que tiene aquí, ese cuadrado que está aquí, ¿verdad? Eso sería los dos tipos de cotas, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver el, acotación de diámetro. Cuando nosotros tenemos agujeros dentro de una figura, ¿verdad? Lo vamos a observar de esta forma. Siempre le vamos a dibujar ejes perpendiculares que son este. Mire esta línea que vemos aquí y esta línea que vemos aquí son los ejes perpendiculares. Ese que vemos aquí, mire, es un eje perpendicular que pasa por el centro, ¿verdad? Entonces, cuando lo primero que debemos de hacer es hacerle esos ejes perpendiculares que pasen por el centro. Cuando ya tenemos eso, entonces vamos a hacer la flecha de cota, que es la que aparece aquí, que empieza, mire, llega hasta la circunferencia, toca los dos lados de la circunferencia. Emma, creo que es su micrófono. Y la cifra se coloca encima de la flecha de cota, ¿verdad? Cuando también lo podemos hacer así de esta forma. También podemos sacar líneas desde los diámetros, ¿verdad? Líneas de extensión, las que observan aquí, miren. Sacamos las líneas que va desde aquí, vamos a hacer la medida desde aquí hasta acá, miren. Entonces sacamos una línea de extensión y abajo colocamos la línea de cota y encima de ella la cifra. Entonces, de estas dos formas vamos a acotar las circunferencias dentro de los dibujos, ¿verdad? Cuando nos aparecen agujeros pequeños como este, que está aquí, entonces la acotación la podemos hacer afuera, como lo observan aquí, ¿verdad? Y señalar con una flechita la circunferencia y abajo poner lo que mide la circunferencia, ¿verdad? Entonces, voy a volver a repetir. Los círculos primero tienen que dibujarlo con ejes perpendiculares, que son estos, que pasan por el centro, ustedes lo observan, siempre deben de ir estos ejes perpendiculares, esta línea que va aquí y esa línea que va aquí. Cuando tenemos esto, la línea de acotación va a pasar por el centro, miren, así como lo observan en la pantalla, y tiene que tocar la circunferencia. Y la cifra la deben de colocar sobre, ¿verdad? Sobre esa línea de cota. Lo podemos hacer de esta forma que está aquí, que sacamos líneas de estas líneas auxiliares de cota. Digamos, desde aquí hasta aquí sería una medida, miren.
Entonces sacamos líneas auxiliares de cota, colocamos la acotación y sobre ella colocamos la cifra. Entonces aquí le pusimos la medida a esta circunferencia y a esta, ¿verdad? Cuando los agujeros son pequeños, menos de 5 milímetros, la acotación puede ir afuera, ¿verdad? La señalamos de esta forma que aparece ahí. Lo primero que debemos de hacer cuando tenemos circunferencias dentro de un dibujo, cuando ya le pusimos los ejes, miren que están aquí los ejes perpendiculares, debemos de señalar la distancia que hay entre centros. Siempre se dibuja la distancia entre centros. Así vamos a colocar la acotación. De un centro a otro centro, ¿cuánto mide? Cuando las circunferencias son del mismo tamaño, solo vamos a colocarle a una sola la medida, ¿verdad? Si este fuera más grande que este, entonces a los dos se les debe de colocar la medida, ¿verdad? Así como lo vimos anteriormente. Cuando nosotros tenemos una pieza, así como ustedes la miran acá, esta pieza es un dibujo de un cilindro, ¿verdad? Cuando nosotros queremos demostrar que este dibujo es un cilindro, le vamos a colocar este símbolo, miren que aparece aquí, ¿verdad? Esa cifra de ese símbolo es para demostrar que ese es un diámetro. Entonces le vamos a poner ese símbolo que aparece aquí y acá, y ahí vamos a decir que ese es un cilindro. Ese es como que estuviéramos viendo este dibujo que aparece aquí. Entonces eso sería para acotar circunferencias, ¿verdad? Ahora, para acotar radios. Cuando nosotros acotamos radios, lo vamos a representar con una R mayúscula. Aquí está la R, mire, así como aquí, ¿verdad? La flecha debe de tocar la circunferencia, así como aparece aquí, miren, que toca la circunferencia y se debe indicar que viene desde el centro, ¿verdad? Digamos, esta viene desde aquí, significa que esto tiene un radio de 12, ¿verdad? Eso significa. Esta que viene desde aquí significa que tiene un radio de 15, ¿verdad? Entonces, para hacer este radio, este arco, ¿verdad? En algunos casos no ponemos el centro, así como pusimos aquí, sino que solo se puede poner la línea, pero significa que aquí es el centro, ¿verdad? Del radio. De esa forma, entonces ustedes en las tareas van a acotar los radios. Cuando hay radios, digamos que apenas se miran en un dibujo, que esta línea es hasta abajo y que no se puede colocar la acotación hasta abajo, entonces lo hacemos con una línea quebrada, así como aparece aquí, miren. Esto significa que este radio, que es de 100, viene hasta bien abajo del dibujo, ¿verdad? Pero se coloca así para no hacer toda la línea hasta arriba. También se pueden acotar los radios por fuera, así como aparece aquí, miren, que ese es un poquito de radio porque esa circunferencia es grande. Entonces, se acota por fuera, queda por fuera, miren el radio. Lo mismo aquí. Entonces, eso sería cuando nosotros acotamos radios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuando nos toque acotar una pieza así como la observamos aquí? ¿Verdad? Ustedes observan esa pieza. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que colocarle los ejes, así como les mostré, el eje a cada circunferencia. Miren, que pase por el centro de la circunferencia. Por lo general, estos ejes nos sirven como líneas auxiliares de cota. Por lo general, aquí lo sacamos hacia afuera, ¿verdad? Porque eso nos va a dar la distancia. Cuando ya tenemos este dibujo y hemos hecho los ejes, entonces vamos a hacer las acotaciones. Vaya, digamos, primero vamos a acotar esta desde el extremo del dibujo hacia arriba. ¿Cuánto hay?
Recuerden que siempre del dibujo hacia afuera vamos a dejar una línea de 10 milímetros y en 8 milímetros vamos a colocar la acotación. Eso lo deben de recordar. Entonces, primero vamos a acotar lo que está dentro del dibujo. En este caso, primero vamos a acotar estos agujeros. Entonces, en primer lugar, vamos a acotar cuánto hay desde aquí hasta acá. Entonces, sacamos la línea de extensión, la sacamos hacia abajo y vamos a decir, aquí vamos a colocar la primera acotación. Y aquí vamos a colocar la otra acotación, ¿verdad? Después vamos a colocar la distancia entre centros. Siempre que acotamos vamos a hacer la distancia entre centros, entre un centro y otro centro, ¿verdad? Entonces ya tenemos, miren, acotados los agujeros, ¿verdad? Esto sirve, uno debe de ser muy claro cuando acota agujeros, porque por lo general estas piezas las vamos a hacer en madera o en metal. Entonces las personas que van a hacer estos agujeros deben de saber dónde van a poner la broca, ¿verdad? Para colocar esto, para hacer estos agujeros. Por eso es que damos estas acotaciones deben de ser claras y precisas, ¿verdad? Cuando ya tenemos eso, entonces nos vamos al otro paso, ¿verdad? Que es el largo. Miren, ya teníamos la distancia que hay desde aquí hacia el centro de la primera circunferencia. La distancia que hay de la primera circunferencia a la segunda, que es esto. Luego entonces vamos a colocar el largo total de la pieza. Miren, siempre debe de ir el largo total. La distancia que hay desde aquí hacia abajo, ¿verdad? Va a ser de 7 milímetros. Desde la primera acotación a la segunda va a ser de 7 milímetros y siempre debe de sobresalir 2 milímetros. Luego vamos a hacer la acotación del ancho total. Miren, esta es del ancho total. Y desde aquí hasta acá debe de haber 7 milímetros y sobresalir 2 milímetros la acotación. Siempre deben de recordar todas las normas que aprendimos en las clases anteriores, ¿verdad? Cuando ya tenemos el largo total y el ancho total, si hay otras acotaciones que hacen falta, digamos en este caso, hay un corte aquí, miren, este corte, entonces lo debemos de acotar. Entonces, ¿cuánto hay desde aquí hacia acá? Debemos de colocar, es la primera acotación de ese corte. Entonces, sacamos líneas de extensión, que esta línea va a medir 10, y en 8 milímetros vamos a hacer la primera acotación. Luego vamos a hacer otra línea de extensión desde aquí hasta aquí y vamos a colocar la línea de cota, ¿verdad? Desde aquí hacia acá va a medir 8 milímetros, acuérdense. Y observen cómo quedan los números, miren. Siempre encima de la línea. Siempre encima de la línea debe de quedar la acotación. Y miren el círculo, circunferencia, se puede colocar así como lo vemos, la cifra. O lo pudimos haber colocado aquí, en medio, ¿verdad? Entonces vamos a ver, cuando ya tenemos hecho el dibujo, entonces lo podemos colocar en el cajetín y así va a quedar el dibujo ya en la pieza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Miran la pantalla, ¿verdad, jóvenes? Ay, espérenme, que no puedo. Bueno, entonces el tema que estamos viendo es clasificación de cotas
acotación de circunferencias y radios. Y vamos a hacer un resumen de los demás temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, las cotas se clasifican en cotas de dimensión y cotas de situación. Las cotas de dimensión es la que nos da la forma de la pieza, si es rectangular, si es cuadrada, ¿verdad? Entonces ahí es donde ponemos el largo total, el ancho total, los cuadros, los recortes que tiene cada una de las piezas, así como esta que tiene un corte aquí, miren. Entonces estas son las cotas de dimensión. Y las cotas de situación serían las acotaciones que van dentro de la pieza, como esta que es un agujero. Entonces aquí sería una cota de situación porque debemos describir cuál es la distancia que hay desde aquí hacia el centro para hacer ese agujero. O este cuadrado que tenemos aquí, este corte, ¿verdad? Esa es una cota de situación. Entonces, recuerden, jóvenes, que para hacer las acotaciones del dibujo hacia afuera, la primera acotación va a medir, esa línea de extensión o línea auxiliar de cota va a medir 10 milímetros y en 8 milímetros vamos a colocar la acotación, ¿verdad? Lo mismo acá. Vamos a hacer una línea de extensión o línea auxiliar de cota que mida 10 milímetros y en 8 vamos a hacer la línea de cota. La cifra siempre va a ir encima del número, como lo observan acá. Perdón, la cifra va a ir encima de la flecha, como lo observan acá. Cuando hay dos acotaciones, así como esta, que está una primero y la otra después, entonces vamos a medir, vamos a hacer la línea auxiliar de cota. Vamos a medir desde el dibujo a la primera acotación 8 milímetros y de la primera acotación a la segunda acotación 7 milímetros. Y la línea de extensión siempre debe de sobresalir, miren, 2 milímetros. Eso sería lo que vimos las clases anteriores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a acotar circunferencias? Las circunferencias las podemos acotar de esa manera. Tenemos estos círculos, miren, aquí hay un círculo, que esta es la medida. Colocamos una línea de cotas desde aquí hacia acá. En primer lugar, vamos a hacerle los ejes de centro, que son ejes perpendiculares que deben de ir cruzando el centro de la circunferencia. Ejes perpendiculares, miren. Estos son los ejes perpendiculares. Eso es lo primero que ustedes deben de hacer cuando hay una circunferencia. Cuando ya tenemos los ejes perpendiculares, la acotación debe de cruzar por el centro de la circunferencia, miren, y debe de llegar de un extremo a otro extremo de la circunferencia. Y la cifra se debe de colocar encima de la línea de acotación. O también lo podemos acotar de esta forma que está acá, miren. Que sacamos líneas de extensión aquí, miren. Y colocamos la línea de acotación de esta forma. Y aquí ponemos la medida. Quiere decir que esta circunferencia mide 43 de diámetro, ¿verdad? Y esta de acá también le hacemos líneas de extensión, miren, líneas de extensión y mide 24 milímetros. Recuerden, siempre va a llevar la misma medida. Desde aquí hacia abajo va a medir 8 milímetros y van a hacer la línea de cota, ¿verdad? Siempre. Cuando los diámetros son pequeños, así como este que aparece aquí, que son menores de 5 milímetros, la acotación puede ir afuera, como se encuentra en este ejemplo, y la flechita, ahí le vamos a poner la cifra, ¿verdad? Así lo vamos a poder acotar cuando son menores de 5 milímetros, porque no cabe aquí el número, no se va a echar de ver, por eso se hace afuera, ¿verdad? Entonces, de esa forma, vamos a acotar los
circunferencias. Cuando hay 2, 3 o varias circunferencias, ¿verdad? Así como aparece acá, vamos a colocar la medida primero desde el borde del dibujo hacia el centro de la primera circunferencia. Esa va a ser la primera medida. Y de centro a centro, siempre se va a acotar de centro a centro. Esto va a servir porque la persona que va a hacer esta pieza, si nosotros queremos hacer esta pieza en madera, en metal, en plástico, la persona que haga estos agujeros en un taladro debe de saber cuál es el centro de esa circunferencia. Entonces, él debe de saber la medida, cuánto hay desde aquí hasta aquí, para colocar la broca y hacer el agujero. Y cuánto hay desde aquí hasta aquí para colocar la otra circunferencia. Cuando las circunferencias son del mismo tamaño, entonces las vamos a acotar, solo vamos a acotar una circunferencia. Cuando son una más grande que la otra, sí se deben de colocar así como esta, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si son del mismo tamaño, solo una. Si solo hay una acotada, significa que los dos agujeros o los varios agujeros que hay son del mismo tamaño. Cuando la pieza la observamos de esta forma, que esta forma es un cilindro, para decirle a la persona que va a hacer esta pieza que esto es un cilindro, vamos a utilizar este símbolo. Miren que observan aquí, este simbolito, que eso significa que es un cilindro, ¿verdad? Así como este que aparece aquí. Eso significa que hay una circunferencia aquí, ¿verdad? Entonces siempre la acotación igual. Los radios los vamos a acotar de esa forma, miren. Primero el radio lo vamos a representar por una R mayúscula. Cuando ustedes observen una R mayúscula, significa que hay un radio, ¿verdad? Siempre le vamos a sacar del centro hacia la circunferencia, ¿verdad? El tamaño del radio, ¿verdad? Aquí señala, miren, que lo que mide este radio. A veces no se coloca el centro, pero cuando nosotros vemos esa medida, sabemos que aquí, entre este y este, mide 15 y aquí va a ser esta medida va a medir el radio, ¿verdad? Esto es el radio. Bueno, los radios, hay radios grandes que apenas se observan, digamos así como este, que no se mira un círculo, sino que algo más grande. Entonces significa que el radio es, digamos ese, miren, miden 100 milímetros. Entonces significa que está bien abajo. Entonces no podemos colocar todo hasta abajo el punto. Entonces ahí hacemos este símbolo, una línea quebrada, que significa que este radio es hasta abajo. ¿Verdad? Que esta línea viene desde abajo para hacer este radio que aparece aquí. Y también cuando nosotros hacemos radios, ¿verdad? Los podemos colocar fuera el símbolo hasta abajo. Miren, esta línea la sacamos afuera y colocamos cuánto mide ese radio. Lo mismo acá, ¿verdad? Eso es válido. Ahora, ¿cómo vamos a acotar una pieza cuando tiene circunferencias igual que esta? ¿Verdad? Entonces, lo primero que debemos de hacer es, vamos a hacer los ejes perpendiculares que pasen por el centro de la circunferencia. Lo mismo aquí, lo mismo acá, ¿verdad? Cuando tengamos esos ejes perpendiculares, lo primero que vamos a acotar es la distancia que hay, miren, desde aquí hacia el centro de la pieza, hacia el centro de la circunferencia, perdón. Desde donde empieza la pieza hacia el centro. De esa medida vamos a sacar líneas auxiliares de cota de acá y 10 de acá, así como aparece aquí, miren. Entonces ahí vamos a poner la medida que tiene esto, ¿verdad?
Luego vamos a hacer la medida cuánto tiene desde aquí hacia acá. Hacia el centro, siempre vamos a señalar el centro de la circunferencia, ¿verdad? No vamos a medir este espacio, sino el centro. Recuerden que las circunferencias por lo general en una pieza se hacen con un taladro, entonces nosotros debemos de buscar el centro de esa circunferencia para poder taladrar. Entonces vamos a tener la medida desde aquí hacia acá. Cuando ya tenemos esa medida, vamos a medir del centro al otro centro para que nos quede bien la circunferencia, ¿verdad? Del centro al otro centro. Y recuerden que la primera cota debe de tener 8 milímetros hasta acá y sobresale 2 milímetros, ¿verdad? Y queda alineadita. Y el tamaño de la cotación, en este caso, miren, las circunferencias mide 15, las dos son iguales, entonces solo se coloca en una. Y se puede colocar de esa manera, o lo ponemos aquí arriba, miren, encima de esa línea, ¿verdad? Adentro de la circunferencia. Cuando ya tenemos esto, si hay otro agujero aquí, nosotros vamos a medir desde aquí hacia el centro del otro agujero, ¿verdad? Y vamos a colocar la acotación en esta parte, ¿verdad? Cuando ya tenemos eso, que ya tenemos, estas serían las acotaciones de situación, porque está dentro del dibujo. Cuando ya tenemos eso, entonces vamos a hacer las demás acotaciones. En este caso sería el largo total que aparece aquí y el ancho total. Entonces, de la primera acotación a la segunda acotación van a medir 7 milímetros y ahí van a hacer la línea de acotación. Sobre ella vamos a colocar la cifra. Para hacer el ancho, desde esta acotación a esta acotación vamos a medir 7 milímetros y vamos a hacer la segunda. Acuerden, siempre vamos a sacar las líneas auxiliares de cota, ¿verdad? Cuando tenemos esto, vamos a observar el dibujo a ver si tiene algún corte. Entonces, en este caso tiene un corte aquí, miren, este corte. Entonces, tenemos que darle la medida de ese corte. Cuánto hay desde aquí hacia acá, que es esta medida, y cuánto hay desde aquí hacia acá. Y miren, vamos a medir de aquí hacia arriba 10 milímetros y en 8 milímetros vamos a hacer la primera acotación. Y lo mismo acá. Y así como aparece aquí, podemos acotar la altura de esto. Pero también esto se puede sacar hacia afuera, hacia acá, ¿verdad? Y colocar aquí esta medida que tenemos acá. Entonces así nos quedaría el dibujo, miren, ya colocado en el formato. Eso sería. Entonces, no sé si tienen preguntas.